En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que ha resucitado para nuestra salvación esté con todos ustedes. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Hoy es domingo y celebramos no solo la resurrección del Señor, sino que también celebramos la solemnidad de la ascensión del Señor, Cristo que asciende al cielo. Vamos a pedirle a Dios Todopoderoso que tenga piedad y misericordia de nosotros, que perdone nuestras faltas y nuestras debilidades. Vamos a reconocer que somos pecadores, diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí. Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Siempre nos perdonas, Señor, ten piedad. Glorifiquemos a Dios diciendo: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios omnipotente, concédenos exultar con santa alegría y regocijarnos con piadosa acción de gracias, porque la ascensión de Cristo tu Hijo es nuestra victoria, y porque a donde nos ha precedido en gloria nuestra cabeza, ha sido llamado su cuerpo en la esperanza, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden tomar asiento, vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles.
En mi primer libro, Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue llevado al cielo. Después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo, se le presentó él mismo después de su pasión, dándole numerosas pruebas de que estaba vivo, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino aguarden que se cumpla la promesa del Padre de la que han oído hablar. Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Les dijo: no les toca a ustedes conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad. En cambio, recibirán la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta el confín de la tierra. Dicho esto, a la vista de ellos, fue elevado al cielo hasta que una nube se lo quitó de la vista. Cuando miraban fijos al cielo, mientras él se iba marchando, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado de entre ustedes y llevado al cielo, volverá como lo han visto marcharse al cielo. Palabra de Dios. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Todos. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Pueblos todos, batan palmas, aclamen a Dios con grito de júbilo, porque el Señor Altísimo es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones al Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Toquen para Dios, toquen, toquen para nuestro Rey, toquen. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Porque Dios es el Rey del mundo, toquen con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, e ilumine los ojos de su corazón para que comprendan cuál es la esperanza a la que los llama, cuál es la riqueza de gloria que da en herencia a los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder en favor de nosotros los creyentes. Según la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentado a la derecha en el cielo, por encima de todo principado, poder, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies, y lo dio a la Iglesia, como cabeza sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud de que llena todo en todos. Palabra de Dios.
Cuando escuche la voz del Señor que está hablando a tu corazón, no te resistas ni quieras seguir como rebelde. Cuando escuche la voz del Señor que está hablando a tu corazón, no te resistas ni quieras seguir como rebelde. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados. A todos los pueblos, comenzando por Jerusalén, ustedes son testigos de esto. Miren, yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre. Ustedes, por su parte, quédense en la ciudad hasta que se revistan de la fuerza que viene de lo alto. Y los sacó hasta cerca de Betania, y levantando sus manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado hacia el cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría, y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Palabra del Señor. Muy bien, repitan conmigo: ven Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Pueden sentarse. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la celebración de la Eucaristía. Hoy celebramos la ascensión del Señor. Cristo que asciende ¿a dónde? Ay, convencidos están. A ver, ¿Cristo que asciende a dónde? Al cielo. Y cuando Cristo se va al cielo, Cristo ya había, antes de irse al cielo, Cristo ya había dejado una iglesia. Por eso es que Cristo se va tranquilo. Cristo murió, Cristo resucitó, hizo la voluntad del Padre, ahora se va al cielo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo se va, ya había fundado la iglesia. Ustedes y yo hemos escuchado muchas veces que la gente dice: yo no tengo necesidad de ir a la iglesia para yo salvarme. ¿Quién dijo eso? Es invento de los curas. Todo ese tipo de cosas. Hoy lo vamos a ver bíblicamente, lo vamos a comprobar con la Biblia. Pero antes quiero hablarles de algo. La segunda lectura de San Pablo a los Efesios nos dice: el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les dé espíritu de sabiduría. Primera cosa, al iniciar la reflexión hemos dicho: Señor, ven Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría. Entonces dice: e ilumine los ojos de su corazón. Que la sabiduría de Dios ilumine el corazón de ustedes. Eso le pido yo a Dios en este momento, que ese Espíritu Santo ilumine el corazón de ustedes para que puedan comprender a la luz de la palabra de Dios cómo la iglesia es fundamental en la vida cristiana.
No puede haber cristianos sin iglesia. Y no hay iglesia sin cristianos. Y eso hay que tenerlo muy claro. ¿Okay? Entonces dice, e ilumine los ojos de sus corazones para que comprendan cuál es la esperanza. A ver, ¿cuál es la esperanza de la iglesia? Que todos... Ay, mire los católicos. A ver, denle una vueltica a la cámara aquí a los católicos para que... ¿Cuál es la esperanza de la iglesia, católicos? Ya van agarrando, a ver, ya van agarrando como los carros con carburador, ¿no? Uno le chancletea para que vaya agarrando, ¿sí? A ver, ¿cuál es la esperanza de la iglesia? Que todos nos... Levante la mano los que quieren salvar. No, porque hay gente que dice que, no, pues todos nos queremos salvar, ¿sí? Pero van a la iglesia y están pensando a qué hora irá a terminar el cura. Yo tengo que irme para Callejas, o tengo que irme para Catalinero, o tengo que irme no sé para dónde. No, no, tranquilo pollo, que el agua está hirviendo, ¿sí? No sea que usted con el afán saliendo de la iglesia se enrede, se cayó y bórralo, ¿sí? Dice, e ilumine los ojos de su corazón para que comprendan cuál es la esperanza. A ver, vamos a escucharlo. La carta de Tito, capítulo 1, versículo. Ustedes saben que en la Biblia hay una carta escrita por Tito. Mucha gente no sabe eso. ¿Que en la Biblia hay un libro escrito por Tito? Sí. ¿Quién era Tito? Después le voy a decir quién era Tito. Ahorita lo que me interesa es lo que él escribió, ¿sí? En la carta de Tito, capítulo 1, versículo 2. Capítulo 1, versículo 2, nos va a dar la respuesta de qué es la esperanza. A ver, para ustedes católicos, ¿qué es la esperanza? Lo acabamos de decir 2 minutos atrás. La esperanza de la vida eterna. Yo tengo la esperanza que cuando yo me muera, yo voy a ir ¿a dónde? Al cielo, a la vida. Esa es la esperanza de nosotros. A ver, Tito en la carta nos escribe, capítulo 1, versículo 2, lo siguiente, escuchemos. Con la esperanza de vida eterna, ¿sí? Prometida. Con la esperanza de la vida eterna. Prometida, escuchen. Desde toda la eternidad. Desde toda la eternidad. Dios siempre va a querer que nosotros nos salvemos. Si nosotros no nos salvamos, no es porque Dios sea malo. Si nosotros no nos salvamos es porque nosotros no queremos. Punto. Porque si usted es un buen católico y va a misa, usted está buscando su salvación. Pero si usted se hace llamar católico y no va a misa, sino que se va a la verbena a las 3 de la tarde el domingo, ¿eso es buscar la salvación? Y después dice, es que estoy salado. Padre, vamos para que me bendiga la finca porque es que yo estoy medio salado. Nunca va a la iglesia, nunca reza, nunca ora, nunca se acerca al Señor. Siga leyendo. Por Dios que no miente. Por Dios que no. Dios quiere que todos nos salvemos. Ahora, la pregunta. ¿Dónde encontramos la salvación? Vamos a ver, según la palabra de Dios, ¿dónde se encuentra la salvación? No lo digo yo, lo dice la Biblia, lo dice la palabra de Dios. Escuchen, dice así: la esperanza a la que los llama, cual la riqueza de gloria que da en herencia a los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder en favor de nosotros los creyentes, la vida eterna, según la eficacia de su fuerza poderosa que desplegó en Cristo, el Padre del cielo, resucitándolo de entre los muertos. A ver, ¿quién resucitó? Cristo. Y sentándolo a la derecha en el cielo. ¿Quién está sentado en la derecha en el cielo? Cristo. Por encima de todo, ¿quién está? Dios. Por encima de todo está Dios. Por encima de todo principado, poder, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro. ¿Qué quiere decir? Que Dios está en este mundo y Dios está en el otro mundo. El otro mundo es la vida
eterna, a la cual nosotros queremos llegar a través de nuestra esperanza puesta en Dios. Ahora, ¿cómo alcanzo la vida eterna? Escuchen bien, paren la oreja, dice. Y todo lo puso bajo sus pies. Es decir, todo está bajo los pies ¿de quién? De Cristo. Y lo dio a la iglesia. Ahora, la salvación Dios se la dio ¿a quién? A la iglesia. Es decir, que para usted salvarse debe pertenecer a la Santa Madre Iglesia. Porque usted no puede decir que usted se va a salvar sin ir a la misa. No, yo ¿para qué voy a la iglesia? Yo no necesito, yo hago una obra de caridad. ¿Recuerdan aquel pasaje bíblico donde el joven rico se le acercó al Señor y le dijo: Señor, ¿qué tengo que hacer para salvar, para ganar la vida eterna? ¿Y qué le dijo el Señor? Anda, ¿sí? Vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. Y dice la palabra que aquel hombre se fue muy triste, porque su Dios no era el Dios del cielo, sino el Dios del mundo. Entonces escuchen, y todo lo puso bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza sobre todo. Ella, la iglesia, es su cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? Muy bien, plenitud del que llena todo en todo. Ahora vamos a ver bíblicamente cuál es la iglesia que Cristo fundó. Hay que verlo bíblicamente, porque aquí en Santa Lucía tenemos, yo en esto ya me fui a contarlas. No, eran como 30 y péguele, más o menos. ¿Sí? Eran como 30 y pico, ¿no? Comenzando desde la que está allá en la entrada de la costa, que se llama la Pentecostal Unida de Venezuela, de allá para acá, ¿sí? Se agarra todo eso, y hay un poco de iglesias sectas. Esos no son iglesias, esos son sectas, ¿sí? Gente sin vergüenza que no tiene más nada que hacer y se pone a ganar dinero en nombre del Señor, ¿sí? Porque agarra 4 bobos, le cobra el diezmo y vive feliz de la vida, ¿okay? Vamos a ver cuál es la iglesia fundada por Cristo, porque hay gente que dice: no, es que la iglesia no es las 4 paredes. Eso estamos claros, esto se llama templo, ¿sí? Nosotros pertenecemos a la iglesia de Cristo, pero hay que ver bíblicamente cuál es la iglesia de Cristo, cuál es la iglesia del Señor. Vamos a comenzar. Mateo, Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Vamos a escuchar en San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Cristo funda una iglesia. Y a esa iglesia que Cristo funda le pone un responsable. Vamos a ver. Y yo a mi vez te digo que dijo el Señor. Y yo, calmadito, no me atropelle la gente. Porque así hacen los evangélicos. Los evangélicos le digan y le dicen: ¿por qué es que dice la palabra de Dios en Éxodo 24 que no tendrás Dios arriba en el cielo y debajo en la tierra? Lo dice la palabra de aleluya, hermano. ¿Y usted? No, la palabra de Dios no se lee así. La palabra de Dios hay que leerla pausadamente para que usted pueda entender qué es lo que quiere decir el Señor. Vamos a comenzar de nuevo. Mateo 16, 18. Escuche. Y yo a mi vez te digo. Y yo a mi vez te digo. ¿A quién le está diciendo Dios algo? Vamos a ver. Que tú eres Pedro. Dios, Cristo, ¿está hablando con quién? Con Pedro. Y el Señor le dijo: yo a mi vez te digo a ti, Pedro, escuchen. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Que sobre esta piedra, es decir, sobre ti, Pedro, voy a edificar mi... ¿Cuánta iglesia fundó Cristo? Una sola, ¿sí? Luego siga leyendo. Y las puertas del Hades. Y la puerta del Hades, ¿sabe qué es el Hades? El infierno. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. No podrán contra ella. ¿Cuántos años tienen los protestantes haciéndole la guerra a la Iglesia Católica y no han podido con ella? 500 años. Y no han podido. Porque los poderes del infierno no podrán contra la iglesia. Vamos a ver Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 5, donde la iglesia estaba en oración
por la cabeza, que era Pedro. La cabeza terrena, porque la cabeza de la iglesia triunfante es Cristo. Pero Dios dejó un responsable, ya lo habíamos visto. ¿Dejó a quién? ¿A quién dejó responsable la iglesia? A Pedro. Que en este momento, en este siglo XXI, ¿quién es el responsable de la iglesia? El Papa. ¿Quién es el responsable de la iglesia? El Papa. ¿Sí? Por eso cuando se muere un Papa, todos los cardenales se reúnen en cónclave y a la gracia del Espíritu Santo escogen a uno, que es la cabeza de la iglesia. Porque de los 12 apóstoles, Cristo escogió ¿cuántos? Uno. Y le dijo, tú eres el responsable, tú vas a ser el responsable. Fíjense cómo en Hechos capítulo 12, versículo 5, Pedro lo meten preso. Y la iglesia va a orar para que Dios intervenga en favor de Pedro. Vamos a escuchar. Escuchen. Así pues, Pedro estaba custodiado en la cárcel. ¿Pedro estaba dónde? Estaba preso. Estaba custodiado en la cárcel. ¿Y entonces? Mientras la iglesia oraba. ¿Mientras quién? La iglesia. ¿Y quiénes eran la iglesia? Los cristianos. ¿Los hijos de quién? De Dios. Aquellos que creen en el Señor Jesús. ¿Sí? Oraban. Escuchen, vuélvalo a leer. Mientras la iglesia oraba insistentemente por él a Dios. Mientras la iglesia oraba por él, por Pedro, ¿a quién le estaba orando? A Dios. Le estaban pidiendo a Dios, ¿por quién? Por Pedro. ¿Sí? A ver, vamos a ver quiénes eran los que formaban esta iglesia. Hemos visto, primera cosa, Dios fundó una iglesia. Pone de responsable a esa iglesia ¿a quién? A Pedro. Ahora vamos a ver quiénes formaban parte de la iglesia. ¿Sí? ¿Quiénes formaban parte de esa iglesia? Lo vamos a ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 4. ¿Sí? Presten atención. ¿Quiénes formaban parte de la iglesia? ¿Sí? Escuchen. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 4. Llegados a Jerusalén, Sí. fueron recibidos por la iglesia. Escuche, primera cosa, llegados a Jerusalén, fueron recibidos ¿por quién? Por la iglesia. ¿Qué más? Y por los apóstoles. La iglesia conformada por los... ¿Por quiénes? Los apóstoles. ¿Quién más? Y presbíteros. Y los pastores. ¿Quiénes? Están convencidos, me encanta. Me encanta el convencimiento de ustedes. A ver, la iglesia, ¿sí? Que vuélvala a leer. Llegados a Jerusalén. Llegaron a Jerusalén. Vamos a ver, fueron recibidos por la iglesia. Recibidos por la iglesia que estaba conformada. Los miembros de esta iglesia, los que forman parte de esta iglesia, son los siguientes. Por los apóstoles. Los apóstoles. ¿Quién más? Y presbíteros. ¿Quiénes son los presbíteros? Los sacerdotes. ¿Y quiénes son los sacerdotes? Los curas. Para que quede más criollo. Ayer estaba en una misa y me decía alguien, señor cura. Los que fueron a la misa ayer que yo hice aquí en el pueblo, se dieron cuenta. El señor cura. Si el pastor me dice, eso estuvo interesante ayer la misa, ¿no? Porque hay pastores que le dicen a uno que el Señor le reveló que la mujer mía tiene que acostarse con él. ¿Cómo es eso? ¿Sí? Yo le digo, usted sí es bobo, ¿no? Ponga de pila. Porque eso no lo revela Dios. Porque la iglesia está conformada ¿por quiénes? Por los apóstoles. Por los... Siga leyendo. Y contaron cuánto Dios había hecho juntamente con ellos. Y contaron cuánto Dios había hecho a través de ellos. ¿Quiénes eran ellos? Los apóstoles, los presbíteros. ¿Quién es la cabeza de la iglesia?
Pedro. ¿Cuántas iglesias fundó Cristo? Una. ¿Quiénes forman parte de esa iglesia? Los apóstoles, los presbíteros. Tranquilo, pollo, que el agua está hirviendo. Vamos más adelante, ¿sí? Ahora, Hechos 15, 22. Vamos a ver que la iglesia es la que confirma la llamada de Dios. Aquí nadie puede llegar a decir: el Señor me reveló anoche que yo voy a ser el pastor de la iglesia de Santa Lucía. No. Eso no es así. Eso tiene una llamada. Y esa llamada la confirma la Santa Madre. Ahora, vamos a verlo. Hechos 15, 22. Paren la oreja, escuchen. Entonces decidieron los apóstoles Escuchen. y presbíteros. Calmado. Entonces, ¿quiénes decidieron? Los apóstoles. ¿Y quiénes más? Los sacerdotes, los presbíteros. ¿Qué decidieron? Vamos a ver. De acuerdo con toda la iglesia. Un momentico. Los apóstoles, los presbíteros y toda la, es decir, toda la comunidad. Toda la comunidad estaban de acuerdo con los apóstoles y estaban de acuerdo con los sacerdotes. ¿Para qué? Vamos a ver. Elegir de entre ellos. Para elegir, para llamar. Aquí no es que cualquiera vino y se llamó al padre Eudi y llegó aquí diciendo que él iba a ser el cura de Santa Lucía. No. Eso no es así, ¿sí? Porque a mí vino y me presentó el antiguo sacerdote con una credencial del obispo diciendo: aquí está el nombramiento del obispo, donde lo nombra encargado de Santa Lucía. Punto. ¿Sí? Es decir, viene a través de ¿quiénes? De los presbíteros de la iglesia. Siga leyendo. Algunos hombres y enviarles a Antioquía con Pablo y Bernabé. Vuelva a leer toda completa, 22. Entonces decidieron los apóstoles y presbíteros, de acuerdo con toda la iglesia, elegir de entre ellos algunos hombres y enviarles a Antioquía con Pablo y Bernabé. ¿Quiénes eligieron? La iglesia. ¿Con quiénes? Con los presbíteros y con los apóstoles. Ahora, a Cristo se le da gloria en la iglesia, no fuera de la iglesia. A Cristo se le da gloria en la iglesia. ¿A dónde lo encontramos eso, señor cura? Fácil. Efesios capítulo 3, versículo 21. Vamos a escuchar que a Cristo se le da gloria en la iglesia, no fuera de la iglesia. Se le da en la iglesia. Iglesia que está conformada por la cabeza, que es el Papa, que está conformada por los sacerdotes, que está conformada por las personas de la comunidad. A esa iglesia, en esa iglesia, a Cristo se le da la gloria. Vamos a verlo, vamos a escucharlo. Efesios capítulo 3, versículo 21. Escuchen. A él la gloria en la iglesia. A él, es decir, a Cristo, la gloria en... Lea. Y en Cristo Jesús. No. Atrás. Vuelva a leer. A él la gloria en la iglesia. A él, calmado. A él, ¿de quién está hablando? Voy a volver a comenzar la homilía. A ver, a él, ¿de quién está hablando? De Cristo, está hablando de Dios. A él sea, escuchen, la gloria. A él sea la gloria. ¿Qué significa la gloria? La alabanza. ¿Qué significa la gloria? El poder. ¿Qué significa la gloria? La honra. Se le da a él, a Cristo. ¿Dónde? Vamos a ver. En la iglesia. En la primera pregunta. ¿Y esa iglesia se llama Camino al Cielo?
No. Se llama Pentecostal Unida de Venezuela, fundada en el 1901. Fundada por Jesús Solo, por yo no sé quién, Petronilo Jesús Solo, en el año 1980. Fundada o llamada la iglesia del séptimo día de los mormones por Elena White, una mujer que estaba medio loca, ¿sí? Y fundó una iglesia por allá en el año 1800 y tanto, que dijo John Smith, el primero que funda esa iglesia, dijo, el Señor me mandó unos ángeles y me mostró unas planchas de oro, y en esas planchas de oro estaba todo escrito lo que yo tenía que hacer. ¿Y dónde están las planchas? No, yo solo las vi. Ah, qué interesante, ¿no? No, pero es que hay gente que se come el cuento. Hay gente que se come el cuento. No, a Cristo se le da la gloria en la iglesia. ¿Es esto un misterio? Sí. Efesios capítulo 5, versículo 32. Escuchen. ¿Es esto un misterio de que Cristo haya fundado una iglesia, que haya colocado a las personas como el Papa, los presbíteros al frente, que está formada por la comunidad y que en esa iglesia a Él se le da la gloria? ¿Es esto un misterio? Sí, es un misterio. Y por eso nosotros somos hombres y mujeres de fe. Porque si se viera con los ojos ya no sería fe. Si usted viera que la Eucaristía, el pedazo de pan, cambió y se puso un pedazo de carne, ¿usted cree? No porque haya creído realmente en el Señor, sino porque lo vio. Pero dijo el Señor a Tomás, el incrédulo, dichosos aquellos que creen en mí sin haberme. Vamos a ver qué nos dice Efesios 5:32. ¿Esto es un misterio de la iglesia? Sí. Gran misterio es este. ¿Cómo? Gran misterio es este. Vuélvaselo a repetir, a ver. Gran misterio es este. Gran misterio es este. ¿Cuál? Vamos a ver. Lo digo respecto a Cristo. Páralo ahí. Lo digo ¿cómo? Lo digo respecto a Cristo. Lo digo respecto a quién. ¿Respecto a quién? ¿Y a quién más? Y a la iglesia. ¿Y a quién más? A la iglesia. Este es un misterio, le digo, respecto a Cristo y a la iglesia. La iglesia que tiene fundamento, la iglesia que es la columna de la verdad. O sea, la verdad no la tiene cualquier persona que diga, ay, yo ya sé interpretar la palabra de Dios, yo ya sé leerla, gracias al Señor que me regaló ese... No, Señor. La iglesia es fundamento de la verdad. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15, nos va a decir lo siguiente. Vamos a escuchar. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15, nos va a demostrar que esa iglesia es el fundamento y es la verdad, porque la fundó ¿quién? Cristo. Vamos a escucharlo. Pero si tardo, dice, para que sepas cómo hay que portarse. Para que sepa usted cómo tiene que portarse. ¿Cómo? En la casa de Dios. En la casa de Dios. Que es la iglesia de Dios vivo, que es la iglesia. ¿Cómo? Que es la iglesia de ¿Qué Dios. es quién? ¿Qué es quién? ¿Del Dios qué? ¿Del Dios qué? ¿Qué más? Columna y fundamento. Calmado. La iglesia del Dios qué? Vivo. ¿Qué es qué cosa? Columna. Si estas cuatro paredes no tuvieran columna, ¿tuvieran de pie? No. Entonces la columna del cuerpo de Cristo es la iglesia. Vuélvalo a leer otra vez pausadamente, por favor. Si tardo, dice. Si yo me demoro, si el Padre no vino a dar la misa, no importa. Usted como buen católico sabe que va a la iglesia a encontrarse ¿con quién? Con Cristo, con el Señor. ¿Sí? Siga leyendo. Para que sepa. Para que usted sepa, para que usted entienda
¿Sí? ¿Escuché? ¿Cómo hay que portarse? ¿Cómo debemos portarnos? Hay gente que viene a la iglesia y a mí me preocupa. Yo estoy que monto la fábrica, palabra santa, de collarines. ¿Sí? Porque hay gente que viene a la iglesia y uno siente que se van a esnucar. Así, después comienza. Y seré que anoche fue parranda este man porque... Y hay otros que son tan descarados. Amén. ¿Sí? ¿No? Así no se porta uno en la iglesia. Así no se porta uno en la iglesia. Uno va a la iglesia a escuchar ¿a quién? A Dios. Entonces, vuélvala a leer otra vez. Pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse, cómo debemos portarnos, ¿dónde? En la casa de Dios. En la casa. Por tanto, la iglesia es la casa de ¿quién? Dios. Muy bien. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la casa de Dios? ¿Quién es? Muy bien, siga. De Dios vivo. ¿Qué es en la iglesia donde está quién? Dios vivo. En la Eucaristía. ¿Qué más? Vamos a ver. Columna. La iglesia es columna. ¿Qué más? Y fundamento. Fundamento. De la verdad. ¿De qué? De la verdad. ¿De qué? De la verdad. Ahora pregunto, ¿la verdad de Dios la tiene Petronilo, que hace 4 años atrás era un malandro, un drogadicto, mataba, pegaba, secuestraba, y ahora se le entregó al Señor Jesús? ¡Aleluya, hermano! ¿Esa es la iglesia de Cristo? No, Señor. Esa no es la iglesia de Dios. La iglesia de Dios es la casa del Dios vivo, donde se da la Eucaristía, porque la iglesia es columna y es fundamento ¿de qué cosa? De la verdad. De la verdad. Y escuchen, esta es la cita que a mí más me encanta como sacerdote, cuando los evangélicos me dicen, es que ustedes los curas no aparecen en la Biblia, que no sé qué. Yo le digo, sí aparecemos, sí. Vamos a leer la carta de Santiago. Busque ahí la carta de Santiago, capítulo 5, versículo 14. ¿Sí? Escuche lo que dice Santiago. Cristo ya había muerto, Cristo ya había resucitado, y hoy Cristo ya había ascendido ¿a dónde? Al cielo. ¿Quiénes estaban predicando? ¿Santiago era un apóstol? ¿Sí o no? Ahora vamos a ver qué escribió Santiago. Capítulo 5, versículo 14. Pare la oreja. ¿Está enfermo alguno entre vosotros? Escuche, ¿hay algún enfermo entre ustedes? ¿Qué hay que hacer? Llame a los presbíteros de ¿Qué la hay iglesia. que hacer? ¿Qué hay que hacer? Llamar a los curas. ¿Hay alguien enfermo entre ustedes? ¿Llame a quién? A los sacerdotes. Llame al cura. ¿Quién escribió esto? Santiago. ¿Quién era Santiago? ¿Un apóstol de quién? Y entonces, porque hay gente, y lo digo, ¿saben por qué? Porque hay gente que va a la misa y no sabe si realmente está yendo a la iglesia de Cristo. Porque los están engañando, porque el pastor lo está visitando, el mal llamado pastor lo está visitando, ¿sí? Y le está metiendo cucarachas en la cabeza, ¿sí? Pues venga, que yo le voy a dar baigón del bueno y le mato esas cucarachas, ¿sí? Vamos a terminar de leer lo que dice Santiago. Escucha, 5:14. De la iglesia, Escucha. que oren sobre él. Llamen a los curas de la iglesia para que ore sobre ellos, sobre los enfermos. ¿Quién tiene que orar sobre los enfermos? El cura. No es el pastor, es el cura. ¿Qué más dice? Vamos a ver. Y lo unjan con óleo. ¿Y lo unja con qué? Con óleo santo. El santo óleo de los enfermos.
¿sí? Con óleo santo. Siga leyendo. En el nombre del Señor. ¿En el nombre de quién? ¿Y qué pasa? Vamos a ver. Y la oración de la fe. Y la oración de la fe o de fe de este hombre, de este enfermo y del sacerdote, escuche. Salvará al enfermo. ¿Salvará a quién? Primera cosa, salva al enfermo. Segunda cosa. Y el Señor hará que se levante. ¿Y el Señor hará qué? Tercera cosa. Y si hubiera cometido pecado, Y si tiene pecado, le serán perdonados. ¿a quién le dio Dios el poder de perdonar los pecados? ¿A quién? Ya está. Porque ellos dicen que solo con decir yo creo en el Señor Jesús estoy salvado, aleluya. No. No, Señor. Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno nunca podrán contra ella. Y a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedarán. Ahora, en conclusión, ¿estamos en la iglesia de Cristo? Sí. ¿Que los curas no son los mejores, que son una porquería? Sí. Sí. Dice la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículos 7 y 8. El que diga que no tiene pecado es y la verdad no está en él. Pero es que usted va a la iglesia no por el cura. Usted va a la iglesia ¿por quién? Porque fue la iglesia que fundó ¿quién? Por eso decimos que la iglesia tiene dos naturalezas. Naturaleza humana y pecadora y la naturaleza divina. Naturaleza humana y pecadora y la naturaleza divina. Divina, ¿por qué? Porque la fundó ¿quién? Cristo. Y pecadora, ¿por qué? Porque la llevamos los pecadores. En conclusión, 2 más 2, blanco y en botella, leche. Así es sencillo. Que me muestre a alguien que la iglesia católica no es la iglesia fundada por Cristo y me hago evangélico, ¿sí? Pero hasta ahora ese es el fundamento de la Santa Madre Iglesia. Que somos unos pecadores los curas, sí, somos pecadores. Los apóstoles también tenían pecados. Pedro lo negó, Judas lo traicionó, los hijos de Zebedeo eran egoístas, eran egocéntricos, Tomás era un incrédulo, y los demás apóstoles cuando Cristo más los necesitó se fueron. No quedó nadie. ¿Eran pecadores o no eran pecadores? Pero ahí está, Cristo a pesar de eso les perdonó para que la iglesia siga creciendo. ¿Que el padre Eudes es un pecador? Sí. Yo soy un pecador. A mí no me da pena decirlo. Yo soy un pecador. Soy un pecador. Pero como decía San Agustín, con esto termino, para ustedes yo soy el presbítero, pero con ustedes soy un cristiano más que camina buscando su propia salvación. Yo para ustedes soy el cura y ustedes para mí son los laicos, pero juntos caminamos buscándola y cada uno buscando su propia salvación. Cada uno con sus pecados, cada uno con sus miserias, cada uno con sus debilidades, ¿sí? Pero estamos en la iglesia fundada ¿por quién? Por Cristo. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nos colocamos de pie y profesemos nuestra fe en el Señor diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Nació de Santa María Virgen. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo,
la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Vamos a elevar al Señor las oraciones y las súplicas. Pidamos por la Iglesia Universal, Iglesia fundada por Cristo, por el Papa responsable de esta Iglesia, por los sacerdotes, por los presbíteros que llevan adelante la obra evangelizadora. Roguemos al Señor. Por los fieles laicos, por las comunidades que forman la Iglesia, para que Dios Todopoderoso les siga iluminando, les siga guiando a través de la luz del Espíritu Santo y siempre tengamos la esperanza puesta en la vida eterna. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por la paz del mundo entero, especialmente por las guerras. Pidamos al Señor por esta masacre que ha sucedido en Estados Unidos, donde murieron 22 niños y 2 profesores. Para que Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia, para que Dios Todopoderoso les dé fortaleza a estas familias en estos momentos difíciles que atraviesan. Roguemos al Señor. Oremos al Señor por nuestros familiares y amigos difuntos. Vamos a recordar el nombre de nuestros seres queridos. Para que Dios Todopoderoso perdone sus pecados. Como dice el libro de Macabeos, segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 45. Orar por los difuntos es una obra buena, santa y justa, para que nuestra oración les alcance en el perdón de los pecados y les conceda la vida eterna. Roguemos al Señor. Por nuestra comunidad parroquial de Santa Lucía, para que siga creciendo en la fe, en la esperanza y en la caridad, roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas. Atiende confiadamente las que quedan en lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, colocamos la ofrenda del pan y del vino y ustedes colocan su ofrenda. En torno a la mesa del Señor, los apóstoles de la verdad de Jesús el Nazareno, sus miradas se posan en él, que resplandeciente está, como la luz de una estrella en la mañana. Y les dijo: coman de este pan, es mi cuerpo el que se entrega ahora para remisión de sus pecados. Esta es la alianza de vida eterna, de redención. Mirando a todos les pidió que se amaran sin temor, que es el mandamiento nuevo. Ha llegado la hora de partir, pronto ya no me verán, hasta que se cumpla en mí lo que está escrito. Y les dijo: coman de este pan, es mi cuerpo el que se entrega ahora para remisión de sus pecados. Esta es la alianza de vida eterna, de redención. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío
pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos este sacrificio, Señor, y te pedimos por este santo intercambio, nos concedas elevarnos a los bienes celestiales por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro, quien después de su resurrección se apareció visiblemente a todos sus discípulos y ante sus ojos subió al cielo para hacernos partícipes de su divinidad. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual. También las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, porque estás sentado en medio de querubines. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, porque estás sentado en medio de querubines. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser. Por eso a ti te canto, a ti Santo de Israel. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser. Por eso a ti te canto, a ti Santo de Israel. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, porque estás sentado en medio de querubines. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, porque estás sentado en medio de querubines. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser. Por eso a ti te canto, a ti Santo de Israel. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser. Por eso a ti te canto, a ti Santo de Israel. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Sana. Desde aquel día este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación.
Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y reunida aquí en el día glorioso en que Cristo ha sido constituido Señor del cielo y de la tierra. Con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso Guerrero y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, vamos a recordar a nuestros familiares y amigos difuntos. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Como hijos de Dios, digamos junto la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Líbranos de todos los males, Señor, del odio, del rencor, de la envidia, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dice a cada uno de nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios nos damos el saludo de la paz. No importa del sitio que venga, si del campo o de la ciudad, si tu corazón es como el mío, dame la mano y hermano será. No importa del sitio que venga, si del campo o de la ciudad, si tu corazón es como el mío, dame la mano y hermano será. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y hermano será. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y hermano será. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado
queridos hijos, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos, ustedes y yo invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Los que van a comulgar se acercan, lo demás se puede. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que concedes a nuestra condición terrena administrar las realidades divinas, te rogamos que el afecto de nuestra devoción cristiana tienda hacia donde ya está contigo nuestra naturaleza. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, y les acompañe para siempre.